Objeto: SCP-301. Teletransportador. Clasificación: Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-301 debe mantenerse en un búnker asegurado y sellado electromagnéticamente, enterrado bajo al menos 10 metros de tierra para ocultar su ubicación. El búnker debe estar dotado en todo momento de un equipo de seguridad de no menos de 4 guardias de nivel 3 para asegurar el emplazamiento y mantener medidas de seguridad automatizadas. El perímetro del búnker debe estar revestido con una malla eslabonada con advertencias oficiales para disuadir a los intrusos. Debido a la ubicación remota de SCP-301, no se requiere seguridad adicional. Durante la experimentación, todo el personal y equipo de investigación debe mantener una distancia mínima de al menos 3 metros desde el borde proyectado de SCP-301. En caso de una falla de contención, el personal en el lugar con la autorización de seguridad apropiada está autorizado para implementar el protocolo de emergencia C-301. Todas las entradas posibles al búnker se sellarán automáticamente y permanecerán selladas indefinidamente. El protocolo de emergencia C-301 solo puede ser anulado por un comando de nivel O5. Descripción: SCP-301 es una región anómala de aproximadamente 3 metros de diámetro situada en el centro del Parque Nacional. Cuando la materia física entra en SCP-301, desaparece de la existencia temporalmente. Tras un intervalo de longitud variable, el material introducido en SCP-301 aparecerá en otra ubicación. La duración de este intervalo es variable, con una duración mínima de segundos y una duración máxima de minutos. El destino exacto parece ser un punto vértice aleatorio en una cuadrícula geodésica que cubre la superficie terrestre. Cada tramo de este patrón tiene una longitud aproximada de 20 kilómetros, resultando en posibles destinos. El modelo predominante del funcionamiento de SCP-301 es que la teletransportación se produce accediendo a una región interespacial adyacente que se encuentra en un marco de referencia conectado al centro de la Tierra. 301 es invisible a simple vista, pero detectable a través de otros espectros. 301 también emite energía electromagnética de forma pasiva. Aunque no es dañino para los organismos vivos, interfiere con la electrónica mal blindada, y podría explicar por qué la fauna nativa no se acerca a 301. A través de la experimentación, se ha descubierto que SCP-301 puede admitir cualquier tipo de materia física con ciertos umbrales de tamaño. El tamaño máximo que 301 puede transportar no debe ser mayor que los 3 metros de diámetro de SCP-301. También hay un límite mínimo, aunque se basa en la densidad más que en el tamaño. Actualmente, la mayoría de los gases y cualquier cosa a nivel molecular no se ven afectados por 301. Para más detalles, véase los registros de experimentos. SCP-301 fue descubierto cuando se produjo un pico en las desapariciones de excursionistas y turistas en el Parque Nacional. Solo para que varios de ellos fueran redescubiertos lejos del lugar de su desaparición. La Fundación no actuó hasta que recibió informes de que unos de los excursionistas desaparecidos se encontraban en Francia, y otro cerca de Nueva Gales del Sur, Australia. Las entrevistas subsecuentes con estas personas produjeron descripciones inconsistentes del evento, incluso después del uso de el sujeto 301-A1, recuperado en Francia, describió la transferencia como una sensación de estar flotando, con un ligero impulso hacia adelante, acompañado por el sonido de miles de campanas enormes y olor a perro mojado y humo de leña, pero sin incluir otros componentes sensoriales. Sin embargo, el sujeto 301-A2, recuperado cerca de Nueva Gales del Sur, Australia, lo describió como una sensación de estar flotando sin sensación de impulso hacia adelante, pero que incluía un sabor salado, una sensación punzante, como cuando se te duerme un pie sobre todo el cuerpo, y ser capaz de ver material fibroso rodeándolo. A ambos sujetos se les administró un amnéstico de clase A, y fueron liberados. Ver el documento 301-0184-678-A, para transcripciones completas de las entrevistas. Mientras buscaban la anomalía en el Parque Nacional, los agentes y entraron accidentalmente en SCP-301. Desaparecieron durante aproximadamente minutos hasta que las señales de sus balizas localizadoras fueron readquiridas a kilómetros y
de su última posición registrada respectivamente. El cuerpo del agente fue recuperado por un equipo de rescate de aguas profundas a 43 kilómetros al SSOD. India. El agente fue recuperado cerca de Angola, sufriendo de contagio de malaria y disentería amebiana. El personal de la fundación pudo interrogar al agente antes de que muriera. El agente calificó la experiencia de teletransportación como barrido por una fuerte corriente que apestaba a mierda. También declaró que vio llamas, y reportó haber oído arena cayendo y probando azúcar, luego suciedad en ciclos repetidos. El agente murió 2 días después. Basándose en el testimonio de los agentes, se encontró que SCP-301 se encontraba en un sendero de excursionismo utilizado con regularidad. La fundación redireccionó el sendero de excursionismo y construyó la instalación actual que contiene a SCP-301. De la información recopilada de los sujetos 301-A1 y 301-A2, y el agente, parece que la región interespacial a la que se accede al entrar en SCP-301 es experimentada de manera diferente por cada sujeto. Esta experiencia puede manifestarse como una amplia variedad de fenómenos sensoriales, incluyendo sensaciones táctiles, gustativas, olfativas, visuales, auditivas y cinéticas. Se recomienda la experimentación con personal clase D para estudiar más a fondo este aspecto de SCP-301. Una selección de análisis post-experimento se recoge en el registro de experimento 301-C. Registro de experimento 301-A. Usando la exploración remota en conjunto con la experimentación continua en vivo, hemos logrado trazar una gran parte de la cuadrícula geodésica que sigue la teletransportación SCP-301. Mientras que esto ha resultado en el descubrimiento de un gran número de sitios que requieren monitoreo de la Fundación, muchos de estos sitios están en ubicaciones que hacen del monitoreo un punto discutible, ejemplo, las docenas de puntos de egreso que se abren en medio del océano. Dr. Registro de experimento 301-B. Después de aumentar el tamaño de los materiales de prueba, finalmente hemos encontrado que SCP-301 no puede transportar artículos más grandes que él mismo. Si una pieza de materia que excede los 3 metros de diámetro de SCP-301 es colocada en este, no se observará ningún efecto. Esto se ha señalado para futuros protocolos de contención. También hay un límite mínimo para lo que SCP-301 puede transportar. Hemos llenado la sala de contención con gases fácilmente detectables y hemos bombardeado a SCP-301 con partículas radioactivas. Sin embargo, no hay pruebas de que ninguna de estas sustancias haya sido transportada con éxito. La hipótesis predominante es que el límite mínimo de SCP-301 se basa en la densidad más que en el tamaño. Los sólidos y líquidos se ven afectados, mientras que los gases y las moléculas individuales no. Dr. Registro de experimento 301-C. Los registros incluyen el número de identificación del sujeto, el punto de egreso y la duración del viaje, seguido por una lista de los principales elementos sensoriales de la experiencia de teletransportación. Hágase notar que, para propósitos de recuperación, todos los sujetos de prueba están equipados con un arnés de señalización remota que reporta las coordenadas GPS del sujeto a un satélite de la Fundación cada 15 segundos desde cualquier parte de la Tierra. Sujeto D05738. Punto de egreso. Iowa, Estados Unidos de América. Duración: minutos. Cinético: ninguno. Visual: ninguno. Auditivo: ninguno. Olfativo: ninguno. Táctil: sensación de zarcillos viscosos moviéndose sobre el cuerpo del sujeto. Gustativo: ninguno. Otros: ninguno. Sujeto D09983. Punto de egreso. China. Duración: minutos. Cinético: sensación de estar flotando, como si estuviera suspendido en líquido. Visual: un entorno líquido rojo transparente. El sujeto reporta haber visto muchos objetos rojos parecidos a eritrocitos de aproximadamente 3 a 50 centímetros de diámetro. El sujeto también reporta haber visto un objeto oscuro muy grande moviéndose en la distancia. Auditivo: ninguno. Olfativo: ninguno. Táctil: ninguno. Gustativo: sabor a cobre. Otros:
El sujeto reporta sentirse como si estuviera a punto de ahogarse durante el traslado. Sujeto. D. 25.684. Punto de egreso. México. Duración. Segundos. Cinético. Sensación de vuelo rápido. Visual. El sujeto reporta ver el terreno por el que normalmente habrían viajado para llegar al punto final del proceso de teletransportación. También reporta que no puedo ver su cuerpo. Ver abajo. Auditivo. Viento fuerte. Olfativo. Pan fresco. Táctil. Ninguno. Gustativo. Ninguno. Otros. El sujeto también reporta haber visto una variedad de organismos semitransparentes durante el traslado. Estas criaturas, datos borrados. Sujeto. D. 56.001. Punto de egreso. Alemania. Duración. Minutos. Cinético. Ninguno. Visual. Ninguno. Auditivo. Ninguno. Olfativo. Ninguno. Táctil. Ninguno. Gustativo. Ninguno. Otros. El sujeto recuperado exhibe una esquizofrenia severa entremezclada con largos períodos de catatonia. Esta es la primera vez que la exposición a SCP-301 ha resultado en este nivel de trauma mental. Sujeto. D. 56.187. Punto de egreso. Cerca de Brasil. Duración. Segundos. Cinético. Suave impulso hacia adelante. Visual. Desconocido. El sujeto se volvió ciego y no puede recordar ningún estímulo visual de su tiempo en SCP-301. Auditivo. Ninguno. Olfativo. Ninguno. Táctil. Puntos fríos que se mueven a través del brazo izquierdo. Gustativo. Ninguno. Otros. Primera prueba de exposición a SCP-301 que causó un cambio físico en el sujeto. Sujeto. D. 58.092. Punto de egreso. Cerca de Laos. Duración. Minutos. Cinético. Caída libre. Visual. Ninguno. Auditivo. Una escala multitonal compleja y repetitiva. El personal de la fundación está intentando recrear esta escala. Olfativo. Ácido acético. Vinagre. Táctil. Ninguno. Gustativo. Ninguno. Otros. Aunque los sensores reportaron un retraso de segundo entre el sujeto ingresando a SCP-301 y reapareciendo en el destino, D. 58.092 insistió que había estado en SCP-301 por varios días. Debe investigarse la posibilidad de un efecto de dilatación temporal. Sujeto. D. 60.014. Punto de egreso. Cerca de Canadá. Duración. Segundos. Cinético. Sensación de volar. Descrita como extrañamente lenta. Visual. El sujeto reporta haber visto un número desconocido de engranajes entrelazados hasta donde puede ver. Auditivo. Engranajes entrelazándose. Olfativo. Aceite de máquina. Táctil. Ninguno. Gustativo. Ninguno. Otros. A su regreso, el sujeto mostró una fascinación inusual por la maquinaria. 3 días después, el sujeto D. 60.014 comenzó a preguntarle al personal acerca de varios objetos SCP mecánicos, incluyendo SCP, y SCP, y mostrando conocimientos sobre ellos que solo el personal de nivel 4 o superior podía conocer. El sujeto fue interrogado y eliminado 15 días antes de lo previsto. Sujeto. D. 60.445. Punto de egreso. Cerca de Siberia, Rusia. Duración. Minutos. Cinético. Desconocido. Visual. Desconocido. Auditivo. Desconocido. Olfativo. Desconocido. Táctil. Desconocido. Gustativo. Desconocido. Otros. Sujeto encontrado biseccionado a lo largo del plano coronal. Causa desconocida. Sujeto. D. 61.429. Punto de egreso. Cerca de Florida, Estados Unidos de América. Duración. Minutos. Cinético. Estar flotando. Visual. Luz blanca dolorosamente brillante. Auditivo. Voces gritando, como si todo en el mundo entero me gritaran a la vez. No se podía discernir ninguna palabra individual. Olfativo. Ninguno. Táctil. Dolor en todo el cuerpo, descrito como tener agujas calientes que me apuñalan en cada centímetro. Gustativo. Ninguno. Otros. El sujeto reportó sentirse vigilado y juzgado por entidades desconocidas. Sujeto. D. 62.225. Punto de egreso. Cerca de Níger. Duración. Minutos.
cinético, desconocido, visual, desconocido, auditivo, desconocido, olfativo, desconocido, táctil, desconocido, gustativo, desconocido, otros. Varias formas de vida del tipo descrito por D. 25.684 aparecen con el sujeto. El sujeto es asesinado y las formas de vida, datos borrados. Área esterilizada.